Entonces, en una sociedad como la que estamos viviendo hoy, ¿cómo es que parece que se cuida tanto, porque se cuida mucho, estas procesiones en Andalucía, cuando en teoría la fe está yendo hacia atrás, la estamos perdiendo? ¿Por la Monis? ¿O, Hmm. ¿O por qué? Porque tenemos números de esto, ¿verdad, Álvaro? Yo creo que De lo que supone. Álvaro puede responder mejor esta pregunta, ¿no? O sea, o sea, ¿cómo es posible que haya una secularización muy grande y a la vez que Sí. exista todo eso, ¿no? Yo creo que lo puede responder. Yo diría, el otro día estuve hace poco en Covadonga, ¿no? En el santuario de Covadonga, donde dice, ¿no? La historia, ¿no? O la leyenda, ¿no? Da igual, porque al final que la reconquista empezó, ¿no? Desde esa cueva donde Pelayo, ¿no? Rechazó el avance musulmán, ¿no? Y yo pensaba, en el primer milenio reconquistamos desde el norte y a lo mejor en este milenio reconquistamos desde el sur. Y lo pensé por todo este tema, ¿eh? Porque ciertamente, o sea, puede haber mucha ignorancia, puede haber a veces guerras, puede haber dificultades, pero me parece que es algo muy bello, ¿eh? Sí, Que sí, Álvaro sí. nos diga. Bueno, a ver, el tema de aquí, ahí nos manejamos ya en otros términos también, ¿no? Sí. Pero esto sobrevive tanto, tanto y con tanta fuerza, ¿no? También porque es una tradición, pasa de padres a hijos, ¿no? A mí me llega por eso. Todo lo que sé, sí, yo he leído, etcétera, etcétera, pero a mí me viene, por ejemplo, por mi padre. Entonces, esto es una tradición muy fuerte de familiar, ¿sabes? Que viene, pues eso, de generación en generación, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá se reconquiste del sur al norte, ¿no? Como dice el Padre Jesús, ¿no? De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, las hermandades de vuestra tierra en Madrid principalmente las fundan andaluces, que se van allí, que se van allí a vivir a Madrid, bueno, por tema de trabajo o lo que sea. De hecho, en Estados Unidos hay una hermandad de la Macarena, por ejemplo, que copia la de Sevilla. Pues Anda, seguramente habrá sido un sevillano, un andaluz que se ha ido allí, ¿sabes? qué bueno. Entonces, ojalá se reconquiste, entre comillas, ¿no? De España, ¿no? Del sur al norte, porque la herramienta está ahí y es maravillosa. Maravillosa. Es maravillosa. Ahora hay que darle un buen uso. Hay que Ah, darle un buen Eso es. uso. y respecto al tema de esto, ya que alguno estará pensando, la iglesia sí que se enriquece tal y cual. Uh, Normalmente, en todo este tema, las dificultades, es decir, vamos a ver, el riesgo de enriquecerse no está por parte de la Iglesia, ¿eh? O sea, el riesgo de enriquecerse está por parte de personas, ¿no? Que no entienden el fondo de todo esto y quieren usar de ello. Por poner un ejemplo que se puede entender fácilmente. Por ejemplo, el jacobeo en Santiago de Compostela. Como sabéis, cuando hay año santo, que es cuando el 25 de julio, la fiesta de Santiago Apóstol, coincide en domingo, ese es un año santo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos más peregrinos. Entonces, ¿qué es lo que dijeron todos los comercios y muchas instituciones después del famoso Jacobeo del 93, donde repuntó muchísimo el Camino de Santiago? Oye, ¿qué es esto de que haya jacobeo cada a veces 3, a veces 7, a veces 11 años, como pasa según el cómputo del tiempo? O sea, esto hay que hacerlo un año sí y un año no. ¿Por qué? Porque me da mucho dinero. ¿Quién es? ¿La iglesia la que busca ese dinero? No es la iglesia la que busca ese dinero. Normalmente no suele ser la iglesia. De hecho, el Papa ha permitido que este año 2022 sea jacobeo extraordinario, porque no ha caído en domingo. Por el tema de la pandemia, el 21 sí que era jacobeo, el 22 se lo permitió, pues oye, para aliviar, ¿no? Porque la Iglesia entiende que es un alivio económico para toda la zona de Galicia y todo el norte de España, ¿no? Luego, normalmente los más interesados económicamente no es la Iglesia, ni los más beneficiados. En esto se meten otras fuentes de poder, que todos sabemos quiénes son, muchas de ellas que lo que quieren hacer de esto es un negocio. Y aquí es donde la Iglesia se mete y por eso la Iglesia la atacan tanto, claro. Es que a veces hay que entender por qué a la Iglesia se la ataca tanto. Y es que la Iglesia en muchas ocasiones lo que mantiene es que la fe, o sea, lo importante, que año santo solamente cuando el 25 de julio cae en domingo. No, no, pues Domingo. yo quiero que sea todos los años. Pues no, no. ¿Y qué quiero hacer esto un negocio? Pues no, es que esto no es un negocio, esto primeramente es lo que es. Claro, el mundo de las hermandades, ¿no? De la Semana Santa sobre todo, ¿no? Que es lo más fuerte, lo que, como hemos dicho anteriormente, también hay salidas procesionales de maneras extraordinarias. Por ejemplo, este fin de semana pasado en Cádiz se ha celebrado una magna. Por ejemplo, en Cádiz, ¿no? Una magna es una procesión a lo grande, como indica su nombre, ¿no? En este caso ha sido, pues eso, representar las estaciones del Vía Crucis,
con los pasos procesionales de Semana Santa, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto al hostelero, por ejemplo, le interesa, al ayuntamiento le interesa, ¿sabes? Lo que pasa es que le echamos la pelota a la iglesia, para que ellos digan, yo lo anuncio, y como dice el Padre Jesús, ahora le echamos las culpas a la iglesia de que ha montado esto para sacarle dinero. Bueno, yo creo, no sé, es una opinión personal, pero yo creo que esto es un jaleo para un obispo y todo Claro. y demás. Lo hace por la religiosidad popular, imagino, evidentemente, porque sabe que al pueblo le hace bien evangelizar en las calles, pero te garantizo de que esto tiene que ser, como vulgarmente se dice, un marrón para el que administra la diócesis, porque fácil no es, te lo digo de primera mano, ¿sabes? Entonces, Esto da para muchos vídeos más, porque muchas veces la gente que no está formada no se da cuenta de que muchas críticas que recibe la Iglesia, como vengo diciendo, en el fondo es por personas, ¿no? que pierden dinero. ¿M? O sea, por ejemplo, el aborto es un negocio, porque mueve mucho dinero el aborto. La eutanasia también de alguna manera es un negocio, porque quita a muchas personas, que es una carga para la seguridad social. Todo esto, pues lo mismo, también es un negocio para muchos ayuntamientos y para... Entonces, muchas veces se critica a la Iglesia, pero lo que no se ve es que de fondo hay un interés económico. y todo Lo que pasa es esto, que todo eso se tapa, claro. y todo esto no es nuevo, porque el tema, bueno, aparte, ¿no?, de que está sustentado en la fe cristiana, evidentemente, eso es indiscutible, pero esto es un movimiento artístico, evidentemente, el tema de la Semana Santa, ¿no? Hay muchísimas personas que comen de esta religiosidad popular, ¿no? Imagineros, tallistas de paso, floristas, cererías, imagínate, aparte de la hostelería en el momento en el que sale, pero que es que esto viene desde que se funda, ¿no? Las escuelas genovesas, ¿no?, que tantas imágenes preciosas han dado, por ejemplo, a Cádiz, ¿no? Pues son comerciantes italianos que venían aquí a trabajar porque Cádiz era el puerto de donde Las venía Indias. la riqueza de las Américas, ¿no? Sevilla, ¿por qué también tiene tantos imagineros, tantas riquezas, tantos pintores no relacionados con el mundo de la iglesia y demás? Pues porque era el puerto, el Guadalquivir era el puerto por el que entraba la riqueza de las Américas, ¿no? Entonces esto no es nuevo, esto viene desde que empieza el movimiento de la iglesia. Lo que pasa es que, claro, ahora pues de escuelas genovesas, riqueza de las Américas, etcétera, etcétera, ¿ahora qué es? Pues ahora es el hostelero, el Instagramer, el TikToker, Turismo, el turismo, es adaptado a los tiempos, ¿no? claro. Entonces tiene no, bueno, eso que Sí, tiene un impacto cultural y económico brutal, pero no, esto no es nuevo, esto viene bueno, desde que empieza el mundo de las cofradías. viene, o sea, la Iglesia es la que lo crea, la Iglesia crea cultura, crea arte, crea belleza, crea economía, curiosamente, y claro, ahora vienen los que les interesa otro tipo de cosas. Ha pasado mucho también con muchas ONGs, ¿no?, que han sido creadas por entidades católicas, pero que luego vienen segundas personas que le borran la identidad católica e intentan desvincular, ¿no?, la asociación, la entidad, con su origen católico. Y eso es lo que se intenta también, ¿no?, por parte de muchos poderes, a veces políticos, ¿no? Es decir, intentar desvincular todo el movimiento de las hermandades y cofradades con la fe que le sustenta y que es su origen, ¿no?, para quedarse con ellos con pues la fuerza que tiene esa institución, en este caso la economía que mueve pues, todo este tema, ¿no? Wow, chicos, súper interesante, ¿eh? Súper interesante. Hablábamos el otro día, Álvaro, estuvimos mirando lo que supuso de pérdidas, bueno, sí, sí, de pérdidas cuando no se pudo, ¿no?, durante la pandemia, no se pudo celebrar la Semana Santa, ¿no? Sí, ¿Cuánto era? ¿Cuánto? Era un mira, montón, ¿no? hablando de, bueno, hago más referencia a Sevilla porque, bueno, como sabéis, es la Semana Santa más famosa del mundo, ¿no? Sí. De hecho, a la Esperanza Macarena y a nuestro Padre Jesús del Gran Poder le dicen las devociones universales porque están por el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, hago más referencia a ello porque es la más conocida, ¿no? Pero bueno, que por ejemplo en Cádiz tendría un impacto no similar en cuanto a cifras, pero también importante, ¿no? En pérdida. Córdoba, Granada también es muy famosa, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, Sevilla, en el año 2020, cuando se suspenden
las procesiones, además poco antes de la Semana Santa. Si no recuerdo mal, era un par de semanas, una cosa así, o poco tiempo. El impacto económico de pérdida de la hostelería, el turismo, etcétera, fue de 400 millones de euros. Que qué barbaridad. que bueno, que es un tema que también es curioso, ¿no? Que un movimiento religioso mueva tantísimo dinero. O sea, habría que ver una final de la Champions en Sevilla. A ver cuánto genera. No creo ni que se arrimen a eso, no lo sé, no sé cómo va en números, pero es una No, barbaridad, ¿eh? por eso el impacto económico que tiene la Iglesia Católica en España, o sea, es impagable, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, a nivel público eso no se valora, ¿no? Todo lo contrario, una campaña en contra de la Iglesia cuando muchas realidades, ¿no? Las sustenta la Iglesia Católica a nivel caritativo, a nivel educativo, a nivel cultural, a nivel artístico, a muchísimos niveles. Lo que pasa es que, por desgracia, eso, como tenemos el complejo que tenemos aquí en España, ¿no? De nuestros orígenes, nuestras raíces, pues no lo valoramos, ¿no? Pero está claro, es evidente. Y la Iglesia se vuelca en eso a niveles sobrehumanos y no es su principal tarea. Ojo, que la Iglesia no es una gran ONG, una institución caritativa, que no, que no, que no. Mira, La Iglesia... acabo de comprobar un momentito en internet Sí, qué y rápido. la final de la Copa del Rey en Sevilla, que ganó mi Real Betis Balompié este año, ¡Vamos! que ganó este año, dejó 45 millones de euros. Fíjate. Pues Ya ves. bien, pues imagínate, ¿no? Y era el Betis. Y el Betis, que es el mejor equipo Y del el mundo. Betis. Es un Este, equipo universal, ¿no? también. Este, Ten cuidado, no te vayas a denunciar el vídeo. Los de Sevilla. este año, por ejemplo, la Semana Santa, eso de Sevilla, en este año 2022, los desfiles profesionales han dejado, bueno, los desfiles profesionales, lo que conlleva, ¿no? El turismo, la hostelería y demás, ¿no? Ha generado 415 millones de euros, ¿no?